Buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a este plató de Canal 6, a esta mesa de debate abierto, en la que agradecerles lo primero el que nos visualicen en Canal 6 para tratar la actualidad más reciente. Como les decía, esta noche en este debate abierto sobre esta mesa vamos a poner temas sobre política actual. La política, como ustedes saben, a nivel nacional, tanto regional como local. Recientemente se han hecho ambas elecciones para elegir candidato a la presidencia nacional, regional y local, y nos vamos a centrar en el tema local. Para ello contamos con esta noche con nosotros aquí con tres invitados, de los cuales los voy a presentar y también les voy a pedir que se presenten brevemente ellos para que nos den un poco de su trayectoria. En primer lugar tenemos a Vicente Cervantes. Vicente, muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos un poquito pues quién eres y a qué te dedicas. Bueno, yo soy funcionario de la comunidad autónoma, pero desde los 11 años tengo una dilatada trayectoria en los ámbitos de la ecología, la sociopolítica y el sindicalismo. Y entonces, bueno, pues ahí intervenimos, tratamos de intervenir para cambiar las cosas que no nos gustan, ir a otros escenarios con los que estamos más a gusto y pensamos que la sociedad lo va a estar. Muy bien, muchas Tengo gracias. 52 años ya, o sea, perdón, sí, 52 años. 58. Perdón, 58. O sea que llevo un rato ya. Correcto. Continuamos también en esta mesa, contamos esta noche con nosotros con Juan Carlos Carrillo. Juan Carlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Aunque la gente te conozca también un poco por el tema de, como decía, de las recientes elecciones municipales, cuéntalo un poquito para la gente que aún no te conozca. Bueno, pues rápido, soy Juan Carlos Carrillo, suboficial retirado del Ejército. Me empecé a meter en política hace unos años y he estado de concejal independiente todos los últimos años. Y ahora en las últimas elecciones pues nos presentamos algunos aquí en Totana con un partido regionalista, jovencillo, y ahí seguimos en la brecha. Muy bien. Y también contamos esta noche en esta mesa con Juan Manuel del Rey. Juan Manuel, muy buenas noches. Buenas noches. Lo mismo que tus compañeros, cuéntanos un poquito a los telespectadores. Bueno, yo tengo 73 años, soy jubilado, como es evidente, y soy licenciado en Derecho y licenciado en Administración y Dirección de Empresas. He trabajado en la empresa privada durante toda mi vida, en varias empresas multinacionales, y bueno, aunque no soy de aquí, llevo muchos años viniendo aquí, primero en vacaciones, después cuando me jubilé ya me he venido aquí, y aproximadamente el 95% de mi tiempo lo paso en Totana, aunque yo soy vecino de Valencia. Pero bueno, eso es una anécdota porque donde me siento más ahora es totanero. Aparte de la Comunidad Valenciana y la región de Murcia, yo creo que estamos bastante hermanados, aparte por ser limítrofes, por la zona del Levante, Mediterráneo, estamos bastante unidos. Como les decía al principio del programa, en esta mesa de debate abierto esta noche vamos a plantear temas de ámbito político local y como todos nuestros invitados tienen una amplia trayectoria y conocimiento de la política, les voy a preguntar, la primera pregunta para todos es ¿qué es para vosotros la política y cómo la vivís? Por alusión y por cercanía, vale. Vicente. Sí, bueno, la política debería ser, y así la vivimos algunas personas desde muy jóvenes, algo en el que suma fuerzas con otras personas de tu comunidad más cercana o menos cercana para organizar la vida, los cuidados, las condiciones de vida y trabajo de las personas para conseguir un bienestar, ¿no? O un buen vivir, ¿no? Que es un concepto que me gusta mucho más, que viene del mundo andino, que tenemos en este pueblo además mucha gente andina, ¿no? Y además tenemos la conexión que uno de los presidentes mejores del mundo para mí, Rafael Correa, es antiguo alumno de un sacerdote de Totana, Pepe Cifuentes Romero, allá en Guayaquil, ¿no? Y el concepto del buen vivir lo ha tratado de aplicar durante 10 años que ha estado ahí de presidente, y es una cosa interesante que el mundo indígena, andino, nos propone y que habría que estudiar, que es distinto a lo que se llama la sociedad del bienestar, que no se conecta con el hiperconsumo, ¿no? Porque yo creo que actualmente, o sea, ser feliz, el buen vivir no tiene nada que ver con hiperconsumir, ¿no? Y depredar los recursos naturales del planeta o llenarlo de basura, ¿no? De plástico. Entonces, para mí la política es una vocación, para mí la política es un servicio y es un actuar colectivamente con otras personas para mejorar la vida de la gente. Eso es para mí la política.
Juan Carlos. Bueno, pues la política yo pienso que debe de ser un instrumento mediante el cual las personas puedan alcanzar su felicidad. Es decir, el político tiene que estar para servir al pueblo, para complicarle la vida lo menos posible, y como creo que decía Jefferson, o dentro del ideario americano de la Revolución Norteamericana de Independencia, pues ese alcanzar ese derecho que tienen las personas a poder alcanzar la felicidad, y que hay una serie de leyes y de instrumentos que se lo puedan permitir en libertad. Y los que nos dedicamos a la política, pues tenemos que tener claro unos parámetros, que parece ser que en los últimos años, hace ya muchos años en España, no se tienen claros. Y por último, Juan Manuel, igualmente la misma pregunta que tus compañeros. Bueno, para mí la política se resume en una sola palabra, que es servicio. Es decir, el político y la política en general debe estar al servicio de la gente, de la ciudadanía. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de procurar que las normas que nos rigen a todos sean, primero, iguales para todos. Segundo, que sean normas fácilmente comprensibles por la gente, y además que no sean muchas, porque cuando las normas se hacen farragosas, se hacen absolutamente inconmensurables, hay decenas y miles y miles y miles de normas, al final lo que pasa es que la ciudadanía dice: hasta aquí he llegado y yo ya no, como no me aclaro, pues no hago nada con estas normas. Entonces, para mí es fundamentalmente servicio. ¿Qué pasa con la política actual? Pues yo veo que hay poco de servicio y más servirse de la política. Yo creo que la política debe ser poner los intereses de la ciudadanía por encima de cualquier otra consideración, ¿eh? Y desde ese punto de vista creo que todo es posible siempre y cuando el político, la política, se dedique a hacer de las normas un instrumento para el servicio de la gente. Del ciudadano, bueno, en general, de gente del ciudadano. Gente en general. Bien. Como siempre, en esta mesa, en esta casa, en Canal 6, nos gusta centrarnos en la política a nivel local. Como les decía al principio, hemos tenido recientemente elecciones a nivel nacional, regional y local, o municipal, y nos gustaría también saber cómo analizarían la situación actual del ayuntamiento, pero más que actual, porque lógicamente acaba de empezar una nueva legislatura en la última década. ¿Cómo es la situación del ayuntamiento en la última década? Vicente. La última década. Bueno, pues creo que lamentablemente la última década, o incluso los últimos 12 años, que serían más para cuadrar las tres legislaturas, correcto, se ha deteriorado bastante tanto la situación institucional interna como el tema financiero. Creo que somos el 10º municipio más endeudado de España. Hay una página que se llama rendiciondecuentas.es, que estaría bien que todo el mundo, la ciudadanía, lo abordara y en directo, sin que se lo cuente nadie, vea cómo está el panorama. Eso nos ha llevado a una totana que está maniatada, está hipotecada, tiene una escasísima capacidad de maniobra, está técnicamente intervenida, y si nos ponemos a soñar en la totana de 2040, por decir algo, pues tenemos que hacer muchas cosas para, como diría el dilema del prisionero, la teoría del juego, tenemos que ver cómo salir de esta situación y llegar a otros escenarios que sean más amables y que se pueda realmente influir positivamente en la realidad, ¿no? Que la gente se sirva. Entonces, yo personalmente tendría muchísimo, esto es para hacer una tesis doctoral, o sea, tendría muchas cosas que decir al respecto a los 12 últimos años, incluyendo no solamente el periodo de gobierno del Partido Popular, que fueron 12 años, sino los 4 últimos también, serían más. Entonces, que digamos que en el último periodo hay un tímido avance en algunos aspectos, pero que es abiertamente insuficiente. Incluso con las limitaciones y el corsé que tenemos, yo creo que se pueden gestionar mejor
muchas cosas. Tendría como 12 puntos, que sería muy largo de explicar, en los que yo tengo una disidencia abierta, no tengo coincidencia con lo que ha hecho el equipo de gobierno saliente, ¿no? Y que ahora, pues, ya veremos el equipo de gobierno entrante cómo lo desarrolla o no. En la medida en que se practique de facto el despotismo ilustrado, de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, sin participación protagónica de la sociedad civil y con espíritu cívico, que es otro concepto un poco distinto, creo que no vamos a sacar los pies del plato. Si hay 4 listos que se reúnen y deciden que saben lo que el pueblo quiere o lo que le conviene al pueblo sin preguntarle al pueblo, pues creo que por ahí no vamos a llegar muy lejos, porque hay mucha inteligencia, mucha materia gris, dispersa, la ciudadanía no es tonta y se pueden hacer muchos aportes para arrojar luz y que los políticos y las políticas del ayuntamiento respondieran realmente a lo que la gente quiere. Y la gente no solamente da un cheque en blanco en una urna en un momento, sino que hay que consultarle permanentemente. Y hay muchos mecanismos hoy en día para hacer un diálogo interactivo, para que la gente plantee sus demandas y sus necesidades, ¿no? Y soluciones también. Juan Carlos. Bueno, la situación del ayuntamiento en la última década, si por algo se pudiera caracterizar, es por ese incremento bestial de la deuda, donde se pasa de sobre 2007 de unos 20 millones que había a los actuales entre 120 y 130 de deuda real, 120, 130 con lo último que se ha quedado. Las cifras, perdona que te interrumpa, esas cifras suelen bailar según quien las mire. Pero bueno, esas cifras ya te adelanto ya a ti que están más que cotejadas por mí con gente del ayuntamiento, con el último informe técnico, y es lo que hay. Ahora, si a ese informe le metemos, por ejemplo, también la previsión del coste de los gastos, de los intereses, de la financiación bancaria, y le podríamos meter, ¿por qué no?, por si viene un terremoto, otra previsión de gasto de 30 millones más. No, la situación de la deuda del ayuntamiento es esa, deuda real, entre 120 y 130 millones. No era mi intención interrumpirte. No, es que te agradezco el matiz porque es que ahora están rondando rondando sobre los 160, entonces parece que aquí hay unos informes que han aparecido hace poco donde se puede filtrar perfectamente la deuda económica que hay. Una deuda que dentro de la clase política que hay, que lleva muchos años en este ayuntamiento y son las mismas personas, o en gobierno o en la oposición, pues no fueron en su día previsores, gente que estábamos en la calle trabajando, o viendo el tema inmobiliario, o viendo el tema de la crisis que venía, no fueron en su día previsores, y yo creo que le fue pillando el toro. Le fue pillando el toro en el sentido de que en lugar de empezar a ser austero e ir reduciendo el gasto e ir viendo que venía una crisis de caballo galopante, que se sabía, pues se siguió el gasto y a eso hay que sumarle la reducción de ingresos que tuvo este ayuntamiento. ¿Qué ocurre? Pues menos ingresos, más gasto, mismo gasto, al final nos encontramos el panorama que tenemos a día de hoy, sumando el tema de los convenios que se devolvieron, que se han devuelto y sumando lo que hay. Entonces, una situación que hay unos responsables, tanto en gobierno como en la oposición, unos gobiernos X del Partido Popular, principalmente, y que no han sabido sentarse de verdad en los momentos críticos a tomar decisiones por el bien del pueblo, como mucho se suele decir, unos enquistamientos estúpidos de posiciones, que han llevado a la situación en la que estamos. Lamentable, muy lamentable. Y bueno, ya dejo hablar a mi compañero y ese es el resumen que yo veo de estos últimos 10 años. Muy poca complicidad entre ellos, muy poco mirar adelante y mucho ir al día y bueno, y esto es lo que hay, este es el resultado que hay. Muy bien. Juan Manuel. Bueno, yo tengo menos conocimientos sobre el tema que mis compañeros, puesto que no he estado muy al día de estos temas. Sí que yo creo que en estas 3 últimas legislaturas hubo una caótica, la primera de las 3, en que se gastaba, venía ya de antes, pero se gastaban sin ton ni son, no se previeron las consecuencias. Es decir, hubo unos momentos en que los ingresos eran fáciles y por consiguiente el gasto también era fácil, y era un gasto desbocado. Creo que en la siguiente legislatura se intentó
paliar esto. Hubo algunas decisiones muy drásticas y con eso se consiguió frenar algo el gasto, pero claro, los ingresos seguían también de capa caída. Y en esta última, pues yo creo que la situación les ha obligado a estar pues en una posición de verlas venir, a ver cómo salimos de esta, pero sin tomar acciones definitivas. Y creo también que la división dentro del equipo de gobierno ha influido mucho en que no se hayan podido tomar acciones y decisiones que hubiesen mejorado la situación del pueblo. Es evidente que esa situación solamente se pueden hacer pocas cosas. En economía solamente se pueden hacer pocas cosas. O reduces el gasto, o aumentas los ingresos, lo cual supone subida de sueldos, subida de impuestos, o haces una mezcla, o vas a llorarle a las altas instancias para decirle, oye, darme una salida porque no tengo otra solución. O les meto unos impuestos del demonio a la gente, o tengo que reducir los gastos corrientes del ayuntamiento, o me tenéis que dar una tabla de salvación. Yo creo que a futuro esta última es la solución que yo creo que debería adoptarse dentro de lo que las leyes permiten, que no te permiten hacer ir y decir, oye, dame 100 millones y lo cancelamos y amón. Pero sí que hay situaciones en que se puede negociar, se pueden buscar alternativas, y yo creo que esa es la solución, porque poner más impuestos lo veo complicado. Reducir el gasto se podría hacer algo, pero tampoco va a suponer un gran ahorro, ¿eh? Entonces la situación es complicada y habrá que ponerle mucha imaginación. Pues con este último análisis de Juan Manuel vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora mismo. Continuamos en este debate abierto en el cual en la primera parte hablábamos con nuestros invitados, le pedimos la opinión de cómo valoraban o cómo analizaban la última década en la situación del Ayuntamiento de Totana. Seguimos preguntando sobre Totana, sobre nuestro municipio, y la pregunta es, bajo vuestro punto de vista siempre, ¿cuáles son los puntos, los principales problemas que se enfrenta ahora mismo nuestro municipio? O sea, nuestro municipio. ¿Qué problemas afronta esta nueva legislatura acarreada por esos problemas y todo lo que habéis estado hablando sobre el análisis que hacíamos de la anterior década? Bueno, como se ha apuntado anteriormente, evidentemente hay un tema que es la deuda y la gestión de la deuda y cómo salir de ese corsé, ¿no? De esa camisa de fuerza. Hay soluciones diversas. Alguien le preguntaba por ahí a los ayuntamientos de grandes ciudades o pequeñas ciudades que han resuelto, han quitado mucha deuda, ¿cómo lo han hecho? Y dice, bueno, simplemente gestionando esto como si fuera tu casa. Tú no te vas a robar a ti mismo ni te vas a tirar con pólvora de rey. Entonces ahí se ha aligerado un montón de deuda en un montón de ayuntamientos, como es público y notorio. A mí uno de los que más me gusta es Cádiz, ¿vale? Particularmente. Hay atascos importantes, como son el famoso plan de urbanismo, que lleva ya mucho tiempo atascado, que está en Murcia, en la consejería, donde personalmente pienso que los técnicos, si cumplen la ley y aplican lo que tienen que aplicar, lo van a tirar para atrás, lo van a tumbar. Habría que buscar soluciones que ya se plantearon interactuando con los agentes sociales y el conjunto de la ciudadanía de Totana. Recordemos que la última vez que hubo alegaciones, hubo 15.000 alegaciones, que decía hay un descontento importante. Eso no quiere decir que esté paralizada la actividad urbanística. Se han concedido en esta legislatura más de 1.000 licencias de obras de distintas entidades. Quiero decir que hay normas que se pueden aplicar, aunque no exista el plan aprobado. Y luego, claro, hay una serie de problemas. Por ejemplo, muchas veces hablamos de problemas que sí nos preocupan y tal, pero invisibilizamos otros. Por ejemplo, esto en ayuntamientos como en Murcia Capital se soluciona de otra forma, ¿no? Lo que voy a decir. O sea, hay un problema de vivienda y alternativas u opciones habitacionales para un montón de gente. O sea, como hay pisos patera, hay hacinamiento, hay sinhogarismo que se llama, hay gente sin hogar,
hay gente que vive como puede, porque hay trabajo en la agricultura, viene mucha gente, viene gente de todos los países que queramos del África subsahariana. Y de Europa también. Y de Europa también, correcto. Y no hay, yo que sé, te vas a Francia a trabajar al campo y ahí tienes alojamiento. Te vas a Argentina y tienes alojamiento en la frontera cuando vienen los contratos con un montón de gente indígena, de Bolivia, etcétera. Aquí no, aquí parece que hay personas que trabajan, se conectan a las 7 de la mañana y se desconectan a las 7 y no tienen ningún tipo de necesidad. Pagan sus impuestos cuando van a comprar a la tienda y un montón más de cosas, pero en materia de dignificación humana es manifiestamente mejorable la situación. Yo creo que eso también ayudaría a reactivar un poco la economía local y, bueno, pues los que ya tenemos una cierta edad nos acordamos de una canción que decía de qué color es la piel de Dios, ¿no? Porque parece ser que tenemos mucha sensibilidad según la escala de valores, si te reclamas que eres de izquierda, si te reclamas que eres cristiano, si te reclamas que eres no sé qué, pero eso después en lo práctico nos da una foto de invisibilidad de un montón de miles de personas que están viviendo aquí, que son nuestros vecinos y nuestras vecinas. Entonces, para mí ese es un problema importante y eso hay pues unas competencias que tiene una concejalía y que, bueno, incluso hay una sociedad como Proinvitosa que podría hacer algo al respecto. O sea, que esto no se soluciona haciendo 4 casas, 4 viviendas sociales o viviendas de promoción pública. El problema es mucho más grave. Se puede hacer mediación, como se hace en Murcia con ONGs como Rasinet o etcétera, donde se coge una casa que a lo mejor está cerrada, se busca a la persona propietaria, se llega a un acuerdo, en 5 años te lo vamos a reformar, te pagamos los impuestos mínimos para que no tenga coste y cuando pasen 5 años hablamos, pero ponemos en el mercado alternativas habitacionales. Para mí eso es un grave problema que existe en Totana, porque no es de recibo de ningún punto de vista, de ninguna ética que se mire la indignidad a la que se somete a personas que vienen aquí a ejercer el legítimo derecho a la supervivencia. Juan Carlos. Bueno, pues los problemas, los problemas de la nueva legislatura. Pues los problemas de la nueva legislatura a los que se enfrentan, problemas que otros municipios, lógicamente, sí. La nueva legislatura, pues son los que los tiene que coger. Son casi los mismos que tenían hace 4 años y que tampoco resolvieron. 18 también, sí, efectivamente. Y hace 12, 14, vamos a ver. Hay una serie de problemas que yo les llamo morlacos, que nadie quiere atajarlo y tocarlo. En las elecciones o en la campaña, pues yo hice matiz, que era deuda, industria, comercio, fomento, vivienda, y el tema de la juventud, el tema no del paro porque no es competencia municipal, pero de cómo fomentar más el tema del desarrollo de trabajo de juventud, claro, siempre derivado de que haya una potenciación de la industria y del comercio local. Claro está. No, entonces, en relación a la deuda, también tocábamos uno muy importante, el plan general, pero bueno, ahora lo hablaremos. En relación a la deuda, la política que se ha visto mucha diferencia entre otras fuerzas políticas y los que ahora van a gobernar, es lo que él ha dicho. A mí que me resuelvan los problemas. Es decir, si organizaciones políticas como la mía u otras proponían, por ejemplo, el caso de Ciudadanos en la campaña electoral, hay que hacer el estadillo de propiedades municipales, hay que hacer la relación que tenemos de propiedades y una deuda tan grande, una de las formas de negociar con un banco, para negociar con los bancos, que se está haciendo todos los días, es irles con dinero. Eso, el alcalde tiene suficiente potestad para atajar la deuda de una manera o de otra. Si no se reduce la deuda, por ejemplo, con una cierta venta de patrimonio, un reunir un dinero que ayude a una negociación de esa deuda, por ejemplo, con la banca, lo que sí ocasionaría unas quitas posibles, pues nos queda el plan B. El plan B es más ampliaciones, más patadas adelante, más planes de ajuste, que me resuelvan la papeleta. Mientras se resuelve la papeleta o no de la deuda, el ayuntamiento de Totana no, el pueblo de Totana sigue embargado, intervenido, haciéndole el caldo gordo a la banca con los intereses que se pagan de la deuda y imposibilitando que se lleven a cabo proyectos
serios, porque no hay. Los proyectos serios que se quieran llevar a cabo, resulta que si también una de las medidas serias que tampoco se va a querer tocar es revisar personal, con eso no digo yo que haya que echar gente a la calle, pero sí poner orden, recolocar. Si no hay el trabajo que había hace 8 o 10 años, pues no diré que sobre gente, pero sí tomarse eso en serio. Mirar el tema de personal del ayuntamiento que esté trabajando fuera de incompatibilidades, que podría haber también un pellizco. Es decir, la situación del ayuntamiento en el tema económico es gravísima, no, más. Pero es que ya los planes de ajuste se terminan, pero es que vamos a llegar otra vez a gripar los cojinetes. Va a llegar un momento en el que el ayuntamiento se va a ver totalmente fuera de juego. Porque no se están tomando, como decíamos algunas de las elecciones, medidas valientes. Pero desde aquí, que hay potestad, no voy a ver al presidente de la comunidad de municipios, voy a ver a que me resuelvan como él. No. Hay que tomarlas aquí. No se van a tomar. Y Dios quiera que me equivoque, como digo siempre. El tema del plan general, de la vivienda, de lo que él hablaba, pues bueno, yo llevaba mociones en su día para crear o intentar trabajar en los parques de viviendas, de manera que, por lo que él dice, del tráfico de gente que viene a trabajar a total en temporada, de la gran demanda que hay de alquiler, que se suma con que el propietario tiene miedo de alquilar. Lógico, por malas experiencias, por inseguridad jurídica, por lo que sea. Entonces, una de las herramientas que él conocerá pues son los parques de viviendas, donde desde aquí se articula un sistema donde al propietario se le garantice el cobro de su renta, donde encima, si no la puede alquilar porque no tienes 2.000 o 3.000 euros para arreglarla, pues mira, vamos a ver bajo qué mecanismos vamos a contratar escuelas de formación profesional, o vamos a contratar a gente que a través de la obra también generemos un poco de trabajo. En fin, moverse, porque hay muchísimas viviendas en total cerradas que por lo que sea el propietario no alquila y está en su derecho, o no vende o no hace lo que quiera. Entonces, la gran demanda de vivienda que hay está. ¿Qué han hecho estos últimos 4 años? Cero pelotero. Que es un gobierno de izquierda y no lo ha hecho, como si fuese de derecha, me da igual. Al final, el contacto a las personas en los pueblos, los hechos. Por los hechos los conoceréis. Entonces, pues ahí hay que decir que en política de vivienda cero. Propuse, llevábamos en el programa el tema de viviendas sociales. Las viviendas sociales no son ni para gente muy humilde económicamente, son viviendas para gente joven, hijos de o parientes nuestros que ahora mismo están, que quieren independizarse, están en casa de los padres, y no es ningún disparate que suelo público se ceda para hacer cooperativas. Del mismo modo que si queremos potenciar el polígono, se puede ceder suelo al empresario y darle ventajas para que venga a trabajar aquí. Pero no los empresarios que quieran venir, lo que a nosotros nos interesa es que venga. ¿Me explico? Entonces, hay una serie de medidas que yo creo que vamos a entrar otra vez, como decía hace poco, en el día de la marmota. Ya repetir lo mismo. ¿Se va a formar un gobierno? Sí digo una cosa. Juan José tuvo en su momento 2 años, ahora tiene 4 años por delante, pero me sorprendió bastante cuando vi ayer, antes de ayer, los pactos que los lleva él aquí escritos, los pactos a los que habían llegado, y donde me encuentro otra vez reparto de concejalías y reparto en junta de gobierno. O sea, vamos a volver otra vez a repetir el error de no entendernos tú y yo, y que pasen los días, que pasen los meses, y pase la legislatura y no se hayan tomado decisiones. Pues si tú eres el alcalde para lo bueno, para lo malo, tienes la potestad, tienes el poder y tienes que tirar adelante. Entonces me sorprendió bastante otra vez que se va a repetir el pacto de reparto, o se está intentando repetir. Se está hablando de concejalías, no se está hablando de puntos programáticos, temas como Proinvitosa, que ahora mismo es una sociedad que ya lo denunciaba, inútil, con un gasto desorbitado en relación a lo que hace, y esos morlacos pues no se van a tocar, no creo que se toquen. Y me sorprendió bastante ayer otra vez cuando veo
Pero bueno, otro pacto de reparto, pero en este caso el alcalde 4 años. Entonces se está dando una confluencia de factores donde yo veo que, bueno, Juan José tiene experiencia, son muchos años los que van en el ayuntamiento y tiene el reto ahora de ver, vamos a ver cómo en estos 4 años se ve algo en urbanismo, en peatonalización de calles, en industria, en calidad de vida de los totaneros que paso pagan impuestos, en reducción de deuda, en desarrollo de la industria, del comercio. Es que está todo de verdad por hacer. Es que está todo por hacer. Entonces vienen 4 años, pues bueno, bastante apasionantes si se controla la política, se sigue. Y yo, independientemente de cada uno del partido que sea, yo ahora quiero gestores en el pueblo donde vivo y quiero que esto funcione. Y creo que va a ser bastante difícil. Juan Manuel. Bueno, yo coincido bastante con lo que han dicho mis compañeros. Solamente disiento en una cosa con Vicente. Y es que cuando se habla del plan general, se dice, hombre, el plan general, bueno, pues no se va a aprobar, hay unas normas que ya existen, el plan general está aprobado, falta que lo terminen de aprobar, unas subsanaciones que son mis informes, son peccata minuta, Y que para se que lo dieron aprueben. larga durante el gobierno del PSOE y ahí se quedaron. Entonces, eso es evidente. Yo creo que las normas subsidiarias que existen en este momento, que las últimas modificaciones del año 94, pues son desgraciadamente poco aptas para las situaciones actuales que tenemos. Es decir, probablemente en aquellos momentos y para unas circunstancias muy de pasada, de poco tiempo, eran adecuadas, pero en estos momentos no son. Yo creo que la carencia de un plan general de ordenación urbana en Totana es lo que le está condenando a la falta de impulso para progresar. ¿Por qué? Porque Vicente decía que en el año pasado se han hecho 1000 licencias. En la legislatura, 1000 licencias, en las que se incluyen las licencias de obra mayor, como se decía antes, y de obra menor, como se decía antes, que ahora se denomina de otra manera. Pero claro, es que son muy pocas, sobre todo porque cuando uno entra en la concejalía a presentar un proyecto, pues puede tardar hasta 2 años, con lo cual la gente se desanima. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a presentarme allí y voy a decir que quiero hacerme una casa, me van a poner tantas pegas, oye, tiro por la calle de adelante, la hago y después ya veremos lo que pasa. Me pongan la multa o lo que sea. En mis costos ya tengo previsto que tengo que pagar la multa. ¿Eso qué significa? Significa desorden urbanístico, que cada uno hace lo que le da la gana. Significa falta de suelo, puesto que al no haber unas normas que indiquen cuál es la calificación de cada suelo, la gente se retraiga, porque hay muchas ocasiones en que dices, ostras, yo quería algo, pero no sé si este suelo me va a resultar que va a ser rústico, que al final va a ser industrial, no va a ser industrial, va a ser de una manera o de otra. Yo entiendo que uno de los problemas fundamentales que tenemos aquí en Totana es la falta del plan de ordenación urbana, y tiene que hacerse una aprobación rapidísima. No es de recibo, no es de recibo, eso espero, pero no es de recibo que haya empresas que se hayan tenido que ir a Lama y que en Alhama en 2 meses, 3 meses les hayan resuelto problemas que aquí llevaban años. Vamos a ver, oí un comentario de una persona del ayuntamiento diciendo que es que los arquitectos de aquí pues no eran buenos arquitectos. Hombre, eso pasa como cuando un profesor suspende a toda la clase. No es que sean malos alumnos, es que usted es un mal profesor. Eso no es de recibo. Es decir, esa barbaridad no tiene ningún sentido. Después, en las normas subsidiarias que existen, como son muy ambiguas, hay interpretaciones para todos los gustos. Y resulta que a un señor que va a pedir una licencia de la que sea,
le ponen una serie de condicionantes que al de al lado no se los ponen. Claro, y este dice, ¿y a mí por qué sí y a mí no? Hay otras consideraciones que hacen allí, en la Concejalía de Urbanismo, que son absolutamente ilegales, que no tienen ninguna base legal para hacerlas. Y que cuando se les contesta y se les dice, oye, que no, que esto no es así, que la ley te dice esto. Ah, bueno, ya le diremos algo. Y años y no te dicen nada. ¿Todo eso a qué lleva? A que las empresas no quieran instalarse aquí, a que la construcción aquí esté prácticamente paralizada, solamente se hacen pequeñas cosas y alguna casa por ahí, y eso daría trabajo. Que tendríamos que conseguir hacer una serie de viviendas para esos chavales, para esos inmigrantes que en estos momentos lo están pasando mal, porque no hay casas ni suficientes ni dignas. Porque ¿cuáles son las casas que se están alquilando a los inmigrantes? Ruinas, solares. Las casas del centro urbano, del centro histórico, que son casas antiguas, en muchos casos en malas condiciones, con humedades, etcétera, etcétera. Bueno, si tuviésemos un plan general que determinase dónde se pueden hacer casas con suelo público, este suelo va a ser público, y aquí se pueden hacer casas, bien a través de cooperativa, bien por iniciativa incluso del propio consistorio, no tendríamos problema, porque efectivamente Totana ha sufrido un cambio. Yo llevo viniendo 30 y tantos años y ha sufrido un cambio brutal. De tener 22.000 habitantes, en unos años pasó a tener 32.000. Entonces, recibir a un 50% más de población en una localidad que no estaba preparada para ello, porque no existían infraestructuras suficientes, es una burrada, es una brutalidad. Entonces, hay que tomar acciones en ese sentido, ¿eh? Hay que traerse a la industria. La industria no puede pasar para irse a Alhama o a otros sitios porque le dan más facilidades. El traer industria significa trabajo. Trabajo para los que construyen la industria, para los que trabajan en ella, para las empresas auxiliares, para una serie de gente que en estos momentos no tiene un trabajo fijo, trabajo temporal sí que hay aquí, pero trabajo fijo poco, y que ahí podían tener un porvenir mejor que el que en estos momentos existe. Por consiguiente, para mí ese es el principal problema, ¿eh? Pues hay otra serie de problemas que efectivamente, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones los tres, la deuda pues es una losa que nos aplasta. Y claro que hay posibilidades de hacer cosas dolorosas en algunos casos, pero por ejemplo lo que decía Juan Carlos, la reubicación de gente. A mí me han dicho funcionarios que están hasta aquí de trabajo y en cambio en departamento X, no voy a nombrar, pues no tienen trabajo. Oye, reubica, que es lo que se hace habitualmente. No te voy a quitar ningún derecho, pero si estás aquí que no tienes trabajo suficiente para todos, vamos a ponerte aquí que este va asfixiado. Eso habría que hacer un análisis. Aquí se planteó un tema que es el registro de puestos de trabajo. RPT. El RPT, la relación de puestos de trabajo. Bueno, tuve ocasión de ver lo que se estaba haciendo y, desde luego, eso no era ninguna relación de puestos de trabajo. Me parece que la empresa que lo llevaba, pues, digamos que no hacía bien su trabajo. No se puede hacer un trabajo de ese calibre desde 400 kilómetros, sin venir por aquí, o viniendo una vez para repartir unos papelitos. Eso sí que sería importante. Hacerlo es importante. No se daña a nadie, pero se restablece un poco el equilibrio entre las personas, para que aquellos que tienen, como he dicho antes, que tienen mucho trabajo, se vean más descargados, y los que no lo tienen puedan hacer el trabajo para que han sido contratados. Eso, para mí, es importante, porque eso además tiene un subproducto. Yo he hecho varias de estas en mi vida. Tiene un subproducto que es los procedimientos que se utilizan. A lo mejor hay procedimientos que son arcaicos, que ya no se llevan, que no sirven para nada. Y normalmente, cuando se hace eso,
te das cuenta de que hay ineficacias, ineficiencias en el propio trabajo del consistorio, que hacen perder los esfuerzos de la gente, que los hace para nada, porque al final no tienen resultados positivos. Y bueno, yo creo que eso es lo que yo veo como importante en estos momentos. Muy bien. Pues con las palabras de Juan Manuel vamos a hacer una pequeña pausa y tras los anuncios volvemos con la parte final de este debate abierto. Hasta ahora mismo. Continuamos en este debate abierto, al cual agradecemos que sigan visionándonos aquí en Canal 6. Antes de irnos a la pequeña pausa de la publicidad, nuestros tertulianos, nuestros invitados de hoy exponían pues esos problemas que se encontraban según sus opiniones y también reales sobre las últimas legislaturas. Brevemente, ¿hay algo que se haya solucionado o solventado en esta última legislatura a tema grosso, o sea, quitando los pequeños matices que se dan por asumidos? Bueno, yo por la experiencia que tengo de haber estado estos últimos años como concejal, pues te puedo decir, así les vale de lanzadera, que yo creo que no. O sea, problemas serios de calado, que no digamos, se ha solucionado todo, no. Se ha solucionado un 80%, o se ha generado tanta industria, se ha generado tanto comercio, se nota, hay unos números, hay unos informes que de 2015 aquí nos dan a entender que ha habido una gestión y un florecimiento de esa gestión en algún sentido. Nada. Y principalmente por esa partición de gobierno donde tiempo material es que no hay. El tiempo pasa volando y no hay. Que el día a día se ha ido trabajando, pues bueno, pero qué mínimo que resolver el día a día del problema del ciudadano. Casi, algunas veces, pero por lo demás, lamentablemente yo creo que nada. Vicente. Bueno, yo coincido en que vertebralmente, o sea, nuclearmente, prácticamente no se ha resuelto nada. Ha habido mucho cortoplacismo, mucho, pues, que la maquinaria siga, o sea, le damos a los pedales para que la bicicleta no se caiga, pero no sabemos a dónde queremos ir con la bicicleta, o sea, para hacerlo así metafóricamente. Y ese es el problema, hay un problema de enfoque, no se va al profundo. Yo disiento un poco... Que no hay enfoque, exactamente. Yo disiento un poco en el tema de que el problema está en que haya un cogobierno o como sea, porque el problema es que ni uno ni otro creo que tienen, desde mi punto de vista, un enfoque como el que yo creo que habría que tener para sacar a Totana del hoyo. Eso es lo que yo creo. Correcto. Juan Manuel. Bueno, yo creo un poco lo que decía Juan Carlos, que aquí, por haber partido el gobierno en dos bienios y cada uno hacer el enfoque distinto al otro, no haberse entendido entre los dos grupos que constituían el gobierno, lo que ha hecho es una paralización. Y en una paralización, pues evidentemente, como decía Vicente, la bicicleta se le va dando a los pedales para que no se caiga uno, pero no ha conseguido saltar la montaña con la bicicleta, porque los problemas de fondo ni se han abordado. Y cuando se han abordado ha sido con grandísimas diferencias entre uno y otro equipo. Y eso ha llevado a una paralización, excepto en lo que es la rutina diaria, a una paralización del municipio, que ya debía estar en una situación... Totana tiene 32.000 habitantes, es un municipio importante. Yo he vivido en Aragón, donde un municipio con 20.000 habitantes era el más grande de toda la provincia. Entonces, aquí son 30.000 habitantes, que ya debía tener unas posibilidades futuras, por lo menos un enfoque, un principio de ver las cosas a futuro con una mejor situación que la que en estos momentos está. Yo creo que en estos momentos cosas importantes en estos 4 años no se han hecho o no se han podido hacer, no lo sé. Sí quiero hacer un apunte rápido porque luego vendrán otros tertulianos y me tirarán a lo mejor al cuello. Sí es cierto que se han reducido 20 millones de deuda, 21 millones y pico si se va a la página web del Ministerio de Hacienda. Pero, por decirlo de alguna manera, se compensa con la devolución que ha tenido que haber de convenio y de deuda que había pendiente, lo que te lleva al último informe que aún reduciendo, pero una deuda porque por la intervención
También es cierto que en cuanto que han podido soltarse un poco de la intervención de Hacienda, se han soltado y ya viva la Pepa otra vez. Pero eso va a tener un tiempo, ¿eh? Y sí es cierto, pero no es de buena gestión económica de decir he reducido tanto en personal, tanto en gastos de aquí, tanto en políticos, tanto en subvenciones a los grupos. No, no. Es que ha llegado Hacienda y ha dicho ¡fua! Corto por aquí. ¿Vale? Y punto. Yo no veo mal. Con esas pequeñas, con esos pequeños matices, creo que más o menos Sí, porque luego yo sé lo que pasa. la mesa está unida. Bueno, tras las recientes elecciones municipales, sí tenemos constituido o tenemos definido un nuevo gobierno capitaneado por Ganar Total Izquierda Unida, con la capitanía o al frente de Juan José Cánovas. Y ahora sí os pregunto, porque esta materia creo que va a ser interesante, ¿qué posibles apoyos o qué posibles rechazos se va a encontrar la candidatura de Juan José con su equipo y Ganar Total Izquierda Unida en esta legislatura de 4 años que afronta, pues, con esas idas y venidas por no tener una mayoría absoluta y haber tenido que tener el apoyo y las abstenciones de los grupos, como ya conocemos todos? Bueno, Vicente se declara, como yo lo veo, sí. lanza para adelante. Sí, no. Yo creo que el Partido Socialista en este caso, pues en la investidura hizo lo que tenía que hacer. Yo creo que eso responde un poco a un sentir porcentualmente importante de la sociedad totanera, lo hace. Claro, el tema es que la concreción del acuerdo de gobierno es más complicada y en virtud además de la experiencia de los últimos 4 años. Y cuando además, si analizamos todos los borradores que se han hecho públicos por parte de Ganar Total Izquierda Unida, pues vamos viendo cómo evolucionan del primer borrador al segundo y al tercero, donde hay cosas curiosas como que se incrementa la cifra, uno de los dedicación exclusiva, los liberados, ¿no? O sea, parece que a ver si aumentando ese precio, entonces alguien va y firma. Pero yo creo que el Partido Socialista no está por la tarea de esas cosas, creo, ¿eh? Y creo que no va a haber acuerdo de gobierno, creo. Entonces, en el escenario que es el Pleno, vamos a ver maridajes y votaciones muy sorprendentes en diversos temas. La gente, claro, la gente votará lo que considere que tiene que votar. No apoyarán, otros rechazarán. Pero vamos a ver, entonces claro, ahí yo creo que ese es un poco el comodín que el equipo de gobierno, muy osado desde mi punto de vista, quiere hacer en solitario para gestionar estos 4 años con todas las competencias. Claro, para mí creo que es bastante, no sé, no quiero usar un adjetivo descalificativo, pero claro, cuando se reserva por parte de la alcaldía, las concejalías de personal, Hacienda, etcétera, etcétera, hay una serie de cosas donde evidentemente es la fuerza más votada, pero claro, tiene un 28% de los votantes. Claro, si eso lo transponemos al porcentaje de la sociedad tonera, es muy temerario, creo, y ir por ese camino que ha escogido Ganar Totana. Yo creo que tendrían que haber resuelto el conflicto de otra forma, con más mediación y con menos imposición y quizás con menos soberbia, porque yo creo que eso hay un poco de... Se le ha subido los resultados a la cabeza, en realidad ha mantenido el número de 6 y el PSOE ha perdido 1. En realidad tampoco es para tanto. En otros escenarios, en otros pueblos más cercanos o más lejanos de esta propia región, pues se ve los equipos de gobierno como se han configurado con más generosidad, con más altura de miras y con más realmente con más empatía con la situación de la sociedad en la que se dan, ¿no? Entonces yo creo que aquí no hay empatía, hay soberbia, hay imposición y se le ha subido un poco el resultado a la cabeza. Yo creo que esto va a ser malo para el pueblo, creo. Juan Carlos, vamos a ver. Esos apoyos, esos rechazos. Aquí ya no va a haber, aquí va a haber un poco más de tertulia entretenida. Vamos a ver. Claro. Vicente se ha traído aquí. Estaremos entonces de acuerdo que si queremos los tres. No, borradores de las propuestas que ha hecho Ganar Totana. Bueno, si queremos. Vicente lleva 4 páginas. Sí. Lo que salió de la. Bueno, vamos a ver. Está publicado. Sí. La empatía quiere decir que aquí quien ha ganado las elecciones, como muchos municipios, es la abstención, con el 45%, mayoría absoluta, los no votantes. Vamos a ver. Yo veo aquí varios errores. No, vamos a ver. La lista más votada en un municipio tiene que ser la que gobierne, porque así lo marca la elección del alcalde. El PSOE, pero por casualidad, porque la suma 11 y 10 no ha dado
para que a lo mejor el PSOE hubiese hecho un pacto con 3 o 4 de Ciudadanos. Y claro, lógicamente él dice, claro, le dan el apoyo a Juan José, claro, no se lo van a dar a Vox, al PP y a Ciudadanos el PSOE, lo que le faltaba ya, además que no le iban a dejar. Bien, aquí se ha dado la coyuntura que se ha dado, que resulta que el PSOE tiene que hacer lo que tiene que hacer. El señor Andrés, en un vídeo que tengo en el proceso, durante la campaña electoral, dice que apoyará la lista más votada y que no le pondrán ninguna condición. Pero como los políticos, bueno, yo soy político de vez en cuando, ahora no, pero son como son. No te dije digo Diego. Pues ya está bien, ya está bien. Usted dijo esto, bien, pero es que si yo soy don Juan José, yo no tengo por qué repartir concejalías ni gobiernos con nadie. No sé si se me escucha bien. Sí. La lista más votada, se le ha dado la confianza en la investidura, que se llama así, la confianza a don Juan José en minoría, igual que pasará en su momento en el gobierno de la nación. Pues el elegido alcalde que se le ha dado su confianza forma su gobierno. Y ahora vamos a poner encima de la mesa una serie de puntos que, de lo que yo me he leído, para no enrollar mucho aquí, sé que no están de acuerdo ni van a estar de acuerdo. Bien, el PSOE solo tiene un camino, y lo digo otra vez y lo digo alto y claro. El camino es empezar la legislatura. Bien, volvemos a confundir Junta de Gobierno, gobierno local, con el Pleno. Cada uno tiene sus competencias. Por supuesto que el Pleno va a estar controladísimo. El alcalde no va a poder llevar a cabo ninguna moción ni aprobar nada porque está en minoría. Siempre será la llave más grande el PSOE. Nada más y nada menos, porque el Pleno tiene una competencia bastante seria en ese sentido. Otro grupo político apoya Exacto. el tema que se Sí, por eso que lo que yo veo bueno en este sentido es que al haber esta variedad, lo único bueno que yo veo es que los grupos políticos se informarán más de los asuntos y el voto tendrá que haber más contacto, más comunicación para ganarme tu voto o no ganármelo. Eso en los plenos. Lo que yo me encuentro es lo que te decía antes, cuando veo esto antes de ayer es otro reparto de concejalías que a mí me da a entender, porque don Juan José creo que no es tonto, que quiere en cierto modo apaisar el tema para evitar una futura moción de censura. Porque es lo único que le queda al PSOE si no está conforme con la gestión de nuestro alcalde futura. Hacer una moción de censura, y esto sí sería por el bien del pueblo, diciéndole al Partido Popular, diciéndole a Vox o a quien sea, mira, estos puntos los vemos importantísimos, estamos de acuerdo, el alcalde no los quiere cumplir, pues vamos a preparar una moción de censura. Como ya pasó si leemos la ley electoral y la interpretamos desde el punto democrático, desde el interés del votante, se lo comentaba adelante, sí es verdad que puede haber una mayoría social dividida en dos partidos que suma más votos que el partido de la lista más votada. ¿Cierto? ¿Lo hay? Si eso lo saben los partidos, también dice la ley electoral que puede concurrir en coalición. Os juntáis los dos, preparáis una lista electoral y os presentáis. Y sabéis que vaya a ganar las elecciones. Pero hombre, pactos de gobierno, de reparto, a toro pasado, después de ver los resultados, eso se llama estafa. Lo dije en 2015, se me hacía la contra. Se me hacía la contra porque era el Partido Popular. Porque era el Partido Popular la lista más votada. Y ahora se me da la razón. Sí, la lista. Hombre, o dos moros, dos cristianos. Sí, como antes decía a la hora de... Claro, porque... Juan Manuel, ahora reparto, a ti si te doy licencia, a ti no, o sea, no se puede hacer. Es un concepto básico democrático. No hay mayoría absoluta, lista más votada. ¿Qué hago? Te presento unos puntos. No me los cumple. Y con otra particularidad importantísima que se nos olvida. No se pueden repetir las elecciones en los municipios como en las regionales o en la nación. No se pueden tener 8.000 municipios dando vueltas con elecciones. Y entonces donde la ley electoral, en la elección del alcalde, el último punto te dice que si no hay acuerdo en la votación de los concejales, gobierna la lista más votada. Resumiendo, el panorama político en Totana es que
el PSOE está totalmente atrapado en sus maniobras, Juan José Lalista va a votar y va a gobernar, los otros no tienen nada que hacer, porque siempre van a tener el frente de izquierda. Y ahora digo yo, muy bien, ahora, don Juan José, adelante 4 años. Pero entonces, leo esto, que no lo sabía, y me encuentro otro reparto de concejalía y de junta de gobierno, digo, pues, no le veo sentido, porque al final el alcalde tiene sus potestades y decidirá. Entonces, ¿por qué ese reparto? Habría que preguntárselo a él. Esto no va a llegar a ningún sitio. No, claro, no. Sí, lo sorprendente que se podría ver a lo mejor que a mí me gustaría verlo. Una moción. A lo mejor una moción de censura con el PSOE y oye, ¿a que no? ¿A que no? Y la plataforma ciudadana Eso, que está también ahí. Me parece que dentro del multiverso, por muchos universos que existan, en ninguno, pues en algunos se dará. Pues ya está, blanco y en botella. Las 2 listas más votadas van a llegar a acuerdos sorprendentemente en más de una cosa. En plenos. Las 2 listas más votadas. En plenos, tú llevas una moción Sí. de pintar Hablamos las de farolas rosas. ganar Total Izquierda Unida y Partido Popular. Correcto. Si tú puedes llevar al pleno una moción. No tengo bola mágica, pero creo que hay indicios. Sí, de van a que eso va decir. ser. Sí, Yo tengo una idea, indudablemente, indudablemente. una idea Perdón, distinta. Yo dejemos a Juan Manuel. creo que esta legislatura va a ser caótica y va a ser absolutamente ineficaz. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque hay mucha división y los dos grupos que en principio podían ponerse de acuerdo no lo están. Es decir, el PSOE, en un acto de generosidad, si quieres, vota la alcaldía de Unidos Totana, pero ahí se ha quedado el tema. Ahora, yo no sé si habrá reparto de concejalías, si no habrá, pero si no hay acuerdos, en ese sentido, si ese programa no parece ser que no se acuerda, pues se va a quedar solo el grupo de don Juan José. Y claro, la geometría variable no es tan buena como parece. Es decir, si la idea es, yo tengo 6 concejales y en unos aspectos, en unos determinados puntos, me votará a favor el PSOE, en otros me votará a favor el PP, en otros me votará a favor el otro, me votarán 3 y otro no, pero bueno, a trancas y barrancas iré sacando la legislatura adelante. Yo creo que eso no va a ser posible. Creo que, en fin, no le voy a dar al señor alcalde lecciones, es decir, él sabrá muy bien lo que hace. Claro, no llegar a un acuerdo con el PSOE lo deja en absoluta y franca minoría ante el resto del municipio. Es que ha habido acuerdo de reparto en la última legislatura y ha habido plenos donde ellos mismos se han tirado los trastos. Es que ellos mismos, siendo yo tu concejal, se han tirado los trastos y hemos estado todos ahí viendo cómo se peleaban entre ellos y no habían podido ni llegar a un acuerdo para llevarlo a pleno y aprobarlo sin escándalo. Que sí, Juan Carlos. O sea, es que tienen las mismas. La Pues el alcalde que historia gobierne de adelante. estos últimos años pesa también, porque ha habido muchos desencuentros. Entonces, yo creo que va a ser una legislatura fallida. No va a haber acuerdos. En algunos puntos sí que puede haber acuerdos. Algunos sí. Claro, siempre. Pero o tiene una gran habilidad el señor alcalde para negociar con el resto de los grupos los puntos que él crea que alguno le puede votar, o lo va a tener complicado. Es evidente que en todo lo que sea relacionado con el plan general, pues como ya votaron PP y Izquierda Unida, eso ahí no va a tener problema. Hombre, siempre que cuando las cosas sigan con su cauce normal. Pero en otros puntos, pues habrá discrepancias. O puntos nuevos que surjan. Claro, en la vida va a surgir cosas nuevas. Pero será el PSOE, disculpa, será el PSOE el que siempre podrá irse a un sitio o irse a otro y evidentemente tener su juego. Tiene el fiel de la balanza. Ahí lo tiene. Eso es evidente. Una cosa y el pleno es una cosa y luego el que sea alcalde y el gobierno es otra y tiene sus competencias. Pero si ya ha habido pleno apoteósico, estando ellos con un acuerdo de gobierno y sus concejales mismos enfrentándose, pues yo no quiero eso. Para eso, don Juan José, que forme su gobierno
que tire adelante y exactamente tendrá que ser más tranquilo en el sentido de que si quiere que una moción que le interese salga adelante... Tendrá que ser flexible y humilde. Exacto. Flexible y humilde. Eso es mirar por el bien del pueblo. Eso tiene que aprender mucho porque creo que le falta mucha flexibilidad y le falta mucha humildad. Eso es mirar por el bien del pueblo y no repartirse concejalías o ahora imprescindible porque si uno está en minoría tiene que llegar a pactos con los demás. Aunque sea punto por punto y situación por situación. Pero tendrá que llegar a pactos. Porque decir esto lo planteo así y se vota así o no, pues muchas veces le van a decir que no. Pero esto pasa un poco, y disculpa, como la disputa que hay entre las tres derechas, ¿no? Quiero decir, hay unos juegos internos a ver quién trata de hegemonizar o liderar y tal. Entonces aquí la estrategia de fondo de ganar Totana, desde mi punto de vista, es machacar al PSOE y reducirlo más para seguir siendo in secula seculorum la fuerza líder de la izquierda. Bueno, entonces eso líder de la izquierda aquí en Totana, bueno, eso que ha ganado el rebote. No, pero aparte de eso, que yo tengo 13 puntos en los que podría discutir si las políticas que ha hecho ganar Totana, Izquierda Unida, son más o menos de izquierda. Quiero decir que incluso desde una óptica rigurosa y científica desde el punto de vista. Pero bueno, entonces yo creo que no. Entonces hay como 13 puntos de disidencia que lo puedo catalogar perfectamente, pero no es objeto del debate ahora y sería muy largo. Entonces lo que quiero decir es que hay mucha rigidez. O sea, una cosa es firmeza en una negociación, en un diálogo, pero hay mucha rigidez. Nos podríamos ir al conflicto, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Barcelona y el yacimiento orgánico de la Bastida, donde ha habido, o sea, imposiciones a un sector de la sociedad civil, tal, donde si nos fijamos en los borradores, los tres borradores, se ha ido modificando ese párrafo porque evidentemente eso ha sido objeto ahí de disidencia, no de coincidencia, o sea, las tablas, coincidencia y disidencia, pues hay algunas que son más claras que otras. Entonces yo creo que evidentemente es legítimo que gobierne ganar Totana, o la ley le asiste en este caso, que yo creo que la ley a lo mejor pues efectivamente habría que modificar muchas cosas de las leyes, porque los partidos políticos no son las únicas herramientas de expresión de la ciudadanía en una democracia profunda de verdad, participativa. Entonces claro, pues vamos a ver lo que pasa, pero yo creo que en esa estrategia, y cojo el hilo, retomo, en esa estrategia de machacar un poco a su flanco izquierdo, pues va a preferir llegar a acuerdos con el Partido Popular para demostrar que es una persona de Estado con actitud de miras, por el bien del pueblo, hacemos esto, y así lo va a explicar un poco a su clientela, ¿no? Como príncipe prudente, entre comillas. Bueno, yo creo que eso va a ser un poco su estrategia, ¿vale? Lo que pasa es que esa es una estrategia un poco aventurada. Bueno, ¿por qué? Es zorro viejo, Porque, claro, tiene que contar con otra parte. Y la otra parte a lo mejor le pone pegas. Mira, va a haber mucho... ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, habrá puntos donde sí estarán de acuerdo. Y vuelvo a poner el ejemplo del plan de ordenación urbana. Pero habrá otros en que no. Es decir, lo que no se puede hacer... A ver, yo creo que vivir del pasado es algo absolutamente ineficaz. Y, es decir, estar siempre diciéndole al PP, es que vosotros tenéis la culpa... Hombre, la tuvieron unos señores del PP, los demás que están ahora no han tenido ahí ni arte ni parte. Y bueno, y es otro Partido Popular, distinto a aquel, por lo menos en cuanto a las personas, ¿no? Entonces, estar echándole en cara continuamente a personas que no han tenido participación en esa desgraciada situación, continuamente eso, y escudándose en eso, pues no le va a sentar nada bien al Partido Popular. Y por otra parte, yo creo que es una actitud errónea, porque lo que hay que pensar, mira, lo pasado es pasado. La historia es la que es, la situación es la que es, y lo que hay que hacer es pensar en el futuro y ver cómo solucionarla. Mientras no se les meta en la cabeza eso, será complicado. Será complicado. Por eso, a raíz de eso, vamos a ver, cuando se habla de pacto, cuando se habla de puntos, a partir de una serie de puntos que hay ahí, que se lo puede leer la gente que nos esté escuchando, que yo ya sé que no va a haber acuerdo, no van a tener acuerdo. Luego se ha ido escorando el tema a más concejalías, ya más favorecer al PSOE puestecito. Yo a eso le saco una conclusión política, que no quiero problemas durante mi legislatura. Eso de que la fuerza hegemónica de la izquierda sea en Totana Izquierda Unida o PSOE, mira, las elecciones, si repasamos un poco el tema, ha ganado el rebote con mucho trabajo, no ha sido
un boom ni ha sido totalmente de derecha, ahí tienes la suma. Entonces me remito a tu teoría de antes. Si también hay que tener en cuenta el sentir popular, pues totalmente más de derecha que el palo de la bandera. Es así. Entonces, El acuerdo natural será con el Partido Popular. el acuerdo natural sería con el Partido Popular. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Entonces machacamos al PSOE. Sí, no entonces porque entonces no llegamos a conclusiones muy... Si te entiendo la fórmula. Te entiendo la fórmula, pero te quiero decir que por eso hay que seguir unos parámetros. Luego los puntos que tú dices, en esta última legislatura, insisto, si se han enfrentado más, algunos grupos han sido PSOE y Izquierda Unida. Ellos mismos y tienen acuerdo de gobierno. Luego vienen mociones al Pleno. En el día a día yo me siento y preparo una moción. Ahora, la tónica ha cambiado en el sentido de que yo ahora mismo, si quiero que una moción salga adelante, basándola en ley, lo que yo quiera, pues tengo que hablar también tengo que hablar con vos, tengo que hablar con tal, tengo que hablar con cual, para intentar aunar, porque soy uno, el otro es uno, el otro son dos. Entonces tendrán que reunirse y decir, oye, yo quiero sacar esta moción, yo quiero sacar la otra. Vale, pero siempre van a tener el tapón del PSOE. El PSOE yo ahí lo veo que es el que va a llevar su juego. Pero todo esto que estamos hablando es una cosa, la legislatura. Por eso lo de acuerdos, pactos de legislatura. Y ahí se está mezclando otra vez pactos de legislatura con reparto de sillones y pactos de gobierno. A ver, yo Entonces vamos a caer otra vez en perder el tiempo, creo yo, más disputas internas y divido mis concejalías y más perder el tiempo, que ya se ha demostrado que no. Por eso insistía yo en el tema de que si yo fuese don Juan José, yo no doy nada a nadie. Formo mi gobierno, sí, lo formo y a trabajar. Y luego lo que haga bien, que se me valore, y lo que no, que se me pidan explicaciones a mí. Yo no entiendo otro sistema y yo no puedo interpretar esto de otra manera. Pero es que yo lo que no entiendo es que en una situación de austeridad como es en la que está el ayuntamiento, se creen más concejalías. Bueno, ese punto no voy a entrar. Sí. Porque No es que se creen, sino que del primer borrador al último no es reducción de liberado. Aumenta la dedicación exclusiva, o sea, liberado. digamos que aumenta el precio, entre comillas, a ver si ese es el problema, pero yo creo que el Partido Socialista ha dicho que no, que es humillante para él esta propuesta y que no va a participar y que gobierne ganar totana, no pasa nada. Pues es lo que dijo Andrés en las elecciones. No, esto es coherente. Sé que al final aquí perdemos el tiempo, nada más que en sandeces, en tonterías que no van a ningún sitio. pasar al pueblo. Bueno, Al pueblo sí, claro. Si hay una paralización, bueno, porque ahí no se llega a acuerdos, no se toman decisiones, no es tal. Claro, pero hay una paralización que alguno estará muy feliz, pero el pueblo no lo va a estar. No bien del pueblo ni del interés del pueblo, sino del interés del PSOE, de Izquierda Unida, de que se dé una concejalía más. No, aquí no. Entonces yo quiero volver otra vez a los puntos programáticos. No están de acuerdo en el tema de la Bastida, no están de acuerdo en muchos temas. Claro. Y no puedo decir porque tengo en la memoria los 2 años de pleno. Bien, entonces, no están hablando del bien del pueblo. Por el bien del pueblo, lo que yo pienso y que debe hacer el PSOE es dejar gobernar a Izquierda Unida. Y exigirle eso. Sí, pero porque no tiene ya otra manera, porque no tiene ya por dónde juntarse con 2 o 3 de ciudadanos con algo y hacer el envolvente. Si no se la haría. Yo creo que no. No, antes que lo hicieron en 2015 al PP. Tiene que haber acuerdos programáticos. Bueno, es que tenemos la memoria de los PC. Acuerdos programáticos un poco mínimos, pero que hay muchas vaguedades, hay cosas que, bueno... Pero eso es que el problema de los acuerdos programáticos es que como no hay palabra, luego no se cumplen, y ellos lo saben. Es que el acuerdo por eso esa prisa en repartirse gobierno, exacto. Porque, vamos, es que saben que se queda teniendo agua de borraja. La historia marca. Claro, pero claro, es que vamos a centrarnos, por ejemplo... en el que no se cumplió, pues entonces, ya sabes lo que hay. Oye, la experiencia es la madre de la ciencia. Entonces, si yo resulta que me han hecho un programa que resulta que después no cumplimos porque el otro no quiso y demás, ¿ahora cómo me voy a fiar? Y pasa el tiempo, que quiero decir que un punto nuclear, creo yo, importante, que el PSOE puso encima de la mesa en el acuerdo de legislatura anterior, 2015-2019, fue que se resolviera el tema del plan de urbanismo por un procedimiento participativo con participación de un montón de agentes sociales, la sociedad tonera y tal, y entonces se le diera, digamos, cabida a todas esas alegaciones que se presentaban y ese malestar, y entonces una vez que llegáramos a un consenso social, antes que político, someteríamos a consulta de la población
y el pueblo votaría un plan de ordenación de forma soberana. No he hecho nada de eso. Ese es el planteamiento que hizo el PSOE en el acuerdo de legislatura, y eso no se ha cumplido. Eso no se ha cumplido. Entonces, claro, en vista de esa experiencia, pues evidentemente yo creo que cada uno que haga lo que tenga que hacer. El PSOE creo que hace de forma bastante coherente lo que tiene que hacer, y entonces pues que ahora 6 concejales pues se injerten brazos y atiendan todas las competencias que tienen que hacer. Sin problema. Claro, pero Quiero sí, decir, sí, ya está. Mira, es decir, No pasa nada. aquí resulta que el señor alcalde se ha atribuido, me parece, 3 campos de actuación. Si no recuerdo mal, Hacienda. Lo que quiera. Tiene la Personal, Hacienda, potestad. contratación y nuevas tecnologías. Bueno, pues Lo que que quiera. Dios le ampare. Claro, pues, Porque, pero- claro, o dedica 20 horas diarias, Será o concejal le va a de ser 5 áreas imposible. hace 2 meses. Bueno, le va a ser imposible. Bueno, bien, yo puedo ponerme 5 títulos, yo me puedo poner 5 títulos y después no hacer nada. Pero ahora Porque no puedo, aunque quiera no puedo. Es decir, pues luego se le pide responsabilidades como se le ha pedido en su lo época, ya está. fundamental de un equipo de gobierno es 2 cosas: tener buenos colaboradores y saber delegar en ellos. Y gente competente con Hay que plena delegar, libertad. hay que delegar en ellos. Es que, profesionales. claro. Bueno, primero el alcalde tiene que delegar en sus concejales y tiene que saber delegar en ellos y controlar la función que realizan. Pues el concejal deberá delegar en los funcionarios con una supervisión de lo que sucede en cada área. Claro. Pero eso es así. Pero claro, lo que yo no puedo hacer es llevar 5 concejalías Pero vamos a ver. en mi mano Pero vamos a ver. y además ser el alcalde. Pero disculpa un momento. No, 5 concejalías en mi mano, no. El alcalde Perdonadme a mí, delega con... tengo que interrumpir porque el tiempo se nos está acabando. Entonces voy a pedir que brevemente expongáis un último resumen, porque sí es verdad que la verdad el debate está bastante, como decía Juan Carlos, entretenido. Aquí es donde realmente están abriéndose y mostrándonos todo, pero el tiempo en la televisión se paga muy caro y hay que ir terminando. Entonces sí que voy a poner pues eso, un par de minutitos a cada uno, voy a dejar para que ir finalizando y poder despedir el programa. Juan Carlos. Sí, bueno, la muy palabra. rápido. El alcalde delega competencia y delega concejalías. Ahora, ¿sobre quién? Yo insisto, vuelvo otra vez a sorprenderme cuando veo el Partido Socialista Obrero Español asumirá las áreas de... A mí esto me sobra por todas partes. Me sobra. El alcalde tiene sus concejales, tiene su lista, que forme su equipo de gobierno y que acierte en lo que acierte y en lo que no le criticaremos. Pero volvemos otra vez al bipartito. Pero, alcalde yo 4 años, esto tiene un análisis político. Entonces estoy totalmente en contra. Y lo digo y lo reitero, me da igual que sea el Partido Comunista, Vox, PP o quien sea. Aquí hay que llevar unos parámetros y una lógica. Una cosa es el gobierno, formar gobierno y alcalde con sus competencias y sus atribuciones. Otra es la vida del Pleno. Y si hubiesen querido que se hubiesen presentado junto a las elecciones, en coalición, que ya sé que es una tontería lo que estoy diciendo porque no se va a dar el caso. Y poco más. Vamos a tener una legislatura entretenida. Si se siguen los plenos, vaya a haber una legislatura muy cañera. Pero el alcalde sea el alcalde. Tendremos más programas, más debate y Si Dios quiere. vaya avanzando, pues Y nada pondremos más. en esta mesa. Y yo lo pues, apoyo que sea el alcalde. Lo que habrán hecho. Brevemente, como les decía, Juan Manuel, posición, resumen, Pues hombre, un poco yo de todo. creo que va a ser muy dificultoso el gobierno del municipio. Creo que va a ser una pérdida para Totana, una pérdida de tiempo y de 4 años, que si no se consiguen hacer cosas, si no se tiene una definición de los puntos básicos a tratar y poder llegar a soluciones con el resto de la oposición, va a ser complicadísimo. Y es de lamentar pues que no se haya llegado. Yo, de luego, no participo ni de la ideología, ni del socialismo, ni del Izquierda Unida, pero entiendo que, oye, han sacado 11 concejales y se podían haber unido. Desgraciadamente, pues no ha sido así. Y, bueno, será malo para Totana. Vicente, Bueno, yo posición, creo que- resumen. Sí, resumen. Yo creo que hace falta
aprender de la experiencia. O sea, se puede tener muchas experiencias, pero no ser una persona experta o un grupo experto. Creo que no se ha aprendido de la experiencia. Hace falta más diálogo, más reflexión, más flexibilidad, más humildad, como se ha dicho, y sobre todo más propositividad y más positividad. Y luego cambiar el tema del enfoque, porque si no, es que vamos a paralizarnos. Y me da igual que sea un grupo o dos los que gobiernen, quiero decir, en su caso, ¿no? Entonces, bueno, que hagan un rodaje, que a lo mejor ahora hay un escenario 6 meses o un año y después pues se caen de la higuera y piensan que hay que reconducir esto. Pero creo que la forma en la que se va a hacer es manos libres para llegar a acuerdos puntuales con todo lo que se pueda llegar y gobernar en solitario los 4 años. Creo que esa es la intención de Ganar Tutana. Sí, y el aliado natural va a ser el Partido Popular, desde mi punto de vista, por el enfoque que tiene. Eso es mi opinión, pero bueno, ya más que natural es la sombra. El tiempo dirá. Más que natural es la sombra. Bueno. Y cara a la galería... Otra cosa. Sí. Sí. Bueno, con esta última exposición de Vicente, ¿algo más que añadir? ¿No? No. Vale. Como les decía, con esta última exposición de Vicente, ese resumen que nos hacía, agradecerles, por supuesto, como siempre, a nuestros invitados, a Juan Manuel del Rey, muchísimas gracias por haber venido y estar aquí esta noche con nosotros, a Juan Carlos Carrillo, igualmente, muchísimas gracias por haber estado aquí en este debate, y a Vicente Cervantes, también de igual manera, muchísimas gracias por haber estado aquí, en esta casa, Canal 6, en Debate Abierto. Simplemente espero que hayan disfrutado con este debate. Imagino que muchos de ustedes estarán de acuerdo con alguna de las opiniones o en contra de nuestros invitados. Y a ustedes nada más. Desearles que tengan muy buenas noches y hasta el próximo programa. Muy buenas noches.